buenas noches, hermanos. Es un privilegio y un placer acompañarlos a través de este medio de Zoom. No tengo el privilegio de conocer su presbiterio. Lo más cercano que he llegado es a Mérida. Estuve con los hermanos del presbiterio, de uno de los presbiterios allá en Mérida, pero a Quintana Roo todavía no he viajado, así que algún día, si Dios permite. Y agradezco el tema que escogieron, que es tan importante, porque la iglesia ha sido llamada siempre a estar presente para representar el reino de Jesucristo en nuestro mundo. Ahorita nuestro mundo está convulsionado. Estoy seguro que allá donde ustedes está pasando muchas de las mismas cosas que aquí en Costa Rica, que en todos los países. Sabemos de algunos pastores que han muerto en Tabasco, no sé si en su propia zona han perdido algunos hermanos al virus. Aquí en Costa Rica todavía no sabemos, no sé de ningún hermano de nuestras iglesias que haya fallecido. Sin embargo, es posible que allá donde ustedes han hasta perdido vidas ante la pandemia, huracanes, caos político, no sé qué están pasando ustedes políticamente, aquí está grave la cosa, económicamente está muy grave. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la iglesia para ofrecer al mundo que no tiene ninguna otra institución? Yo sé que es importante que las personas reciban orientación económica, posiblemente en estas circunstancias, que reciba orientación social, familiar. Sin embargo, solo hay una institución, solo una, es la iglesia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, ¿dónde estoy? Perdón, solo hay una institución que ofrece lo que ninguna más puede. Es la iglesia que ofrece el evangelio. Y nuestro mundo... Le digo que si no me pasa una, me pasa otra. Entonces, se la llevo mañana como aquí, usted dígame. 8:30. Perdón, no se está escuchando. Silenciaron al pastor Guillermo Green. El hospedador silenció al pastor Guillermo. Hermano, si nos está escuchando, gracias. Por favor, cierren sus Disculpen, micrófonos. ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Voy a parar aquí porque en las otras conferencias vamos a tomar el resto del Salmo. Pero hermanos, queremos notar desde el principio que el Salmo se abre con dos premisas importantes. La soberanía de Dios, la soberanía absoluta de Dios y el pecado del hombre. La soberanía de Dios ante el pecado del hombre.
El Salmo comienza afirmando que Dios es creador soberano sobre su mundo. Versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios formó la tierra, Dios formó su mundo. Y lo primero que Moisés quiere que nosotros entendamos, sumamente importante, es que Dios es creador eterno. Y es necesario que la iglesia para hoy también tengamos una doctrina robusta del Dios creador. Según estos versículos, también versículo 4, 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer, como una de las vigilias de la noche. La soberanía de Dios es temporal, es por encima del tiempo y es espacial, es sobre todos los montes y sobre la tierra. La soberanía de Dios abarca espacio y tiempo. Ahora, hermanos, solamente si Dios es el Dios soberano, podemos llegar más adelante a los versículos 14, etcétera, o el mismo versículo 1, que Dios pueda ser nuestro refugio. ¿Cuántos de nuestra sociedad buscan un refugio ahorita? En salud, en economía, un refugio. Y Moisés establece que el Dios soberano es nuestro refugio. Y esa es una perspectiva sumamente clave que en las próximas veces vamos a ver las implicaciones y la aplicación de este Dios soberano. Muchos cristianos profesan fe en Dios, muchas personas profesan fe en Dios. Y sin embargo, sus actitudes para su vida cotidiana son como ateos practicantes. Toman decisiones para su vida personal, para su trabajo, para sus amigos, para con quien se casan, como si fueran no cristianos. Las filosofías evolucionistas, que son variadas, puede ser el humanismo, puede ser el marxismo, puede ser el socialismo, las filosofías evolucionistas nos impulsan a pensar de que el hombre por su propio esfuerzo, por sus propias fuerzas, puede mejorar este mundo. Vino el COVID para destruir todas aquellas esperanzas vanas e inútiles, utópicas. Nuestras sociedades occidentales creen que el hombre puede crear su sociedad buena, perfecta, progresiva. Así que, hermanos, es importante que nuestro concepto de salvación se remonte sobre nuestro concepto de creación del Dios creador. Nuestro concepto y el concepto de la iglesia de salvación es deficiente si no tenemos un concepto robusto de la creación. El evangelio no comienza con de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Eso no comienza. El evangelio comienza con Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar también. Juan Calvino, en su institución, abre la institución, el primerísimo capítulo, haciendo la pregunta, ¿por dónde empezamos? ¿Porque el hombre se conozca a sí mismo o porque el hombre conozca a Dios? Y termina diciendo, lo más importante es que nosotros conozcamos a Dios, porque sin conocer quién es Dios, no podemos conocernos a nosotros mismos. Será imposible. Ahora,
quiero que notemos cómo Moisés liga la soberanía de Dios a la rebeldía del hombre, versículo 3. Inmediatamente después de establecer que Dios, el que formó el mundo, fue Dios del siglo hasta el siglo, Dios antes de formar el mundo, antes de formar la tierra, Él ha sido Dios. Y se establece este Dios como el Dios soberano. Y versículo 3, inmediatamente Moisés dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué Moisés relata estas palabras después, inmediatamente después de afirmar a Dios el Creador? ¿Qué fue lo que pasó? Hemos contrastado con la soberanía de Dios la rebeldía del hombre. Moisés dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Hablemos de este quebrantamiento, hermano, porque este es un tema en el resto del Salmo. Versículos 5, 6, 7 y 8, los arrebatas como con torrentes de agua, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Hablemos de este quebrantamiento, hermano. Conocemos lo que pasó. Dios le dijo a nuestros primeros padres el día que coman del árbol de la ciencia del bien y mal, ciertamente moriréis. Ellos se rebelaron. Ellos desobedecieron a sabiendas. Prefirieron creer una mentira bonita. Sus ojos serán abiertos. Seréis como Dios. Pero una mentira, sin embargo, y una mentira que llevó a muerte. De manera que Adán y Eva y todos sus hijos, que somos nosotros, que no solo heredamos su pecado, sino imitamos su pecado, nacemos con corazones pecaminosos, pecamos voluntariamente sin que nadie nos obligue, y nosotros, al igual que ellos, merecemos muerte, merecemos el infierno, merecemos pestes, merecemos plagas, merecemos el COVID. Yo estaba en otro país comentando con los pastores acerca del mensaje de la iglesia hoy. Y puse la pregunta, hermano pastor, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó sobre el infierno? ¿O cuántas veces al mes presenta delante de su público la realidad del infierno? Me confesó un hermano, muy buen pastor, en una iglesia viva, una iglesia buena, pero me confesó, hermano, no puedo recordar la última vez que mencioné el infierno y no creo que los otros hermanos tampoco lo mencionen. Yo conozco pastores que sospechan con muy buenas bases que tienen jóvenes en su congregación que son homosexuales y tienen miedo de confrontarlos, miedo de llamar pecado lo que la Biblia presenta como pecado. Otros pastores, por hermanos con influencia en la sociedad,
posiblemente bien económicamente, contribuyen bien, no les llama la atención por pecados conocidos. Hermanos, Moisés comienza presentando la realidad. Dios quebranta a los hombres y les dice, convertíos, hijos de los hombres. La primera perspectiva, hermano, sobre el COVID, tiene que ser que la raza humana y cada individuo lo merecemos. Lo merecemos. La ley nunca fue abrogada. Y consejos humanistas no van a ayudar a nadie. La iglesia podría intentar dar consuelo humanista, pero para consuelos humanistas están los psicólogos y están los centros de ánimo, están los life coach. Hermano, el COVID viene a desmentir todas esas vanidades. Y es por eso que este salmo es tan importante, especialmente cuando estamos ante las situaciones de quebrantamiento. Si Dios con un virus invisible ha quebrantado al mundo entero, ha quebrantado economías, ha quebrantado servicios de salud, nos ha quebrantado. Y la iglesia, el papel de la iglesia es decir lo que dice Moisés, y Dios dice, convertidos. No tengo, está descargado mi ser. Manda el mensaje, Porque allá en el estoy Edén, viendo. la última palabra no ¿Por dónde la fue, veo? porque tal y tal cosa, maldita será la tierra, dolores con partos. Eso no fue la última palabra. Termina el relato con una palabra de misericordia. Que la mujer tendría simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. La última palabra la tiene Dios en misericordia y dio una promesa. Dios no pudo quitar la condena. Dios no iba a quitar su castigo, porque Dios es justo, Dios no miente. Dios no quitó la condena, pero interesantemente usó su misma condena para servir su misericordia. Y esto es lo que podemos ver, hermanos, cuando Moisés dice en versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Es un llamado de Dios de misericordia, el quebrantamiento por nuestro pecado y nuestra rebeldía termina siendo el llamado de Dios. ¿Cómo es eso? Pues es fácil entender, hermano. Cuando el hombre es quebrantado, Dios mismo nos pone incómodos en este mundo. Dios mismo nos incomoda. Entonces, aquí nosotros tenemos el pecado, la condena, pero la condena termina sirviendo la gracia de Dios, porque la condena y el quebrantamiento nos incomoda. Satanás quiso que Adán y Eva estuvieran cómodos. Pues la mentira era, ustedes serán Dios en la tierra. Claro, era una gran mentira. Pero desde ahí en adelante los hombres tratan de estar cómodos en la tierra sin Dios. Tratamos de forjar nuestras propias utopías.
nuestras propias metas para la sociedad. Y es solamente, yo creo que es casi solamente el quebrantamiento de Dios que lleva al hombre a incomodarse, a frustrarse, a ver lo fútil y lo vano y lo inútil de nuestros esfuerzos. Ahorita están corriendo para una vacuna. Un montón de empresas corriendo para sacar vacunas. Han sido poco exitosos los esfuerzos por inventar vacunas contra los SARS, que esto es un virus de SARS. No sé si tendremos una vacuna efectiva o no. Lo que sabemos es que una pandemia vino, si estamos hablando del COVID, pero podríamos realmente hablar de cualquier prueba en nuestra vida. Estas pruebas son enviadas por Dios, son quebrantamientos, son justamente merecidos, parte de su maldición sobre el pecado del hombre. Pero el propósito de nuestro gran Dios misericordioso usa su propio castigo sobre nosotros para decir, convertíos, hijos de los hombres. Gloria a Dios. La última palabra de nuestro Dios, hermanos, no es quebrantamiento y no es condena. La última palabra de nuestro Dios es sálvese. En versículos 11 y 12 que no leímos y vamos a ver más adelante, pero quiero nada más notar que Moisés está pensando en este suceso. En 11 y 12 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira, tu indignación según que debe ser temido? Y después dice en versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces Moisés está aquí suplicando que Dios conceda a los hombres el meditar sobre nuestra vida. ¿Por qué nuestra edad son 70 años, en los más robustos 80 cuando Dios nos creó para vivir para siempre? ¿Por qué? Dice Moisés, ayúdenos Dios a meditar en esto, que traiga al corazón sabiduría. Y versículo 13 y 14. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Fíjese en el orden, hermano. Versículos 11 y 12. Se reconoce la ira de Dios derramada sobre nosotros. Moisés dice que esa ira derramada, que ojalá nos impulse a buscar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios que va a encontrar en el hebreo el Gesed de Dios, en versículo 14, la misericordia. Ese término Gesed se traduce la misericordia fiel de Dios. La misericordia eterna de Dios. Qué interesante que Jesucristo en su ministerio en la tierra utilizó mucho estos conceptos de saciarse. Venid a mí, bebed el agua que yo daré para vida eterna. Una fuente de su interior nacerá. En Juan 1:14 el apóstol Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Esos dos términos resumen Gesed. La verdadera gracia eterna, fiel de Dios. Moisés clama, sácianos de tu misericordia. Sácianos de tu fidelidad y tu gracia. Y fíjese muy bien, hermano, y ese es el mensaje que nosotros, los cristianos, los reformados, nosotros necesitamos presentar claramente para nuestros pueblos, nuestras iglesias, nuestras congregaciones y nuestras sociedades también. El quebrantamiento es de Dios, no es el azar.
Hay cristianos que como que dicen, bueno, no es Dios que manda esto. Algunas sectas dicen, es el diablo que lo manda. Otros dicen, bueno, Dios no hace ningún mal, entonces no sabemos de dónde viene eso. No suavecemos la verdad. Moisés dice claramente, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Es de Dios. Dios está quebrantando las naciones con un propósito de misericordia, para que meditemos nuestros días, para que busquemos la sabiduría y para que terminemos con saciarnos de la misericordia de Dios en Jesucristo. Juan Calvino tiene una excelente sección que les recomiendo en su institución, libro 3, capítulo creo que es 8, párrafo 3 en adelante. Calvino habla de la utilidad de llevar nuestra cruz. Y Calvino está hablando de la utilidad de las aflicciones en la vida. El cristiano aprovecha, es ayudado llevando la cruz de Jesucristo. Ahora, entonces, hermanos, nosotros debemos ver las aflicciones de Dios como ¿qué? Como un llamado a convertirnos, y son un buen recordatorio para que midamos si nuestras esperanzas, las expectativas nuestras quedaban en algo de este mundo, fuera gobiernos, fuera diversiones, fueran placeres, fueran experiencias, fuera estudios, ¿verdad? El quebrantamiento viene a probar dónde estaba mi apoyo. Las aflicciones me prueban dónde estaba mi corazón, pero sobre todo deben impulsarme a saciarme de la misericordia de Dios. Gracias a Jesucristo, escribimos Jesús sobre todo esto. Gracias a Jesucristo, hermanos, que Él fue, que se sometió plenamente bajo la ira de Dios. Esto que se menciona, y posiblemente el próximo lunes, si Dios permite, podemos meditar un poco en esto, así que simplemente lo decimos de paso. Jesucristo tomó sobre sí la plena cantidad de ira de Dios que nosotros merecemos. Y este es el mensaje que el mundo y la iglesia necesita oír. El mundo ha sido probado, sus ídolos han sido probados con el COVID. Y yo creo que en todos nuestros países los ídolos se encontraron faltando. Los dioses de nuestra sociedad, que el gobierno resuelva, que la educación resuelva, que la ciencia resuelva. Yo creo que todos nuestros ídolos modernos se han mostrado por lo que son, porque ya casi vamos pronto para, más de medio año, vamos para allá 8 meses de esto. Los otros ídolos, el ídolo de placer cuando hay cierres o cuando hay economías rotas, el ídolo del poder, la arrogancia ante la pandemia, etcétera. Gracias a Dios, hermanos. Podemos decir gracias a Dios, que Dios con el COVID, con el virus, Dios ha probado los ídolos de nuestra sociedad y se han visto lo que son, inútiles.
Para la iglesia, hermanos, yo creo que las pruebas vienen a probar si nuestra vida realmente, si nosotros llevamos un doble estándar, una doble vida en nuestras vidas. Confrontamos al mundo con el Evangelio, practicamos el Evangelio en nuestras vidas personales, nuestros hogares, nuestra familia, o nos hemos adaptado al mundo. Yo creo que en esto, pastor, querido pastor, usted puede ser muy sensible. Posiblemente aquellos hermanos de la iglesia que estén muy afligidos, y no me refiero a aflicciones de enfermedades. Si les ha dado y hay secuelas, eso es comprensible y eso hay que tratar pastoralmente, obviamente. Pero posiblemente otros están muy afligidos por las incomodidades, están frustrados. Posiblemente, y para eso necesitamos ser muy sensibles, posiblemente es porque sus ídolos fueron tocados, fueron mostrados por lo que son. Vanos. Entonces, hermanos, mire, la iglesia hoy es la única institución que tiene un mensaje para nuestra sociedad, un mensaje importante. Nosotros tenemos el mensaje de Dios. Ninguna institución en nuestra sociedad va a poder decir lo que Salmo 90 proclama. Yo insisto que es necesario que la iglesia tenga una perspectiva y teología robusta de la creación, del Dios creador, porque de otra manera un Dios salvador sin la creación, su creación buena, Adán y Eva, que se rebelaron, se distorsiona gravemente y se superficializa la salvación. Entonces, aquí tenemos en este salmo una exposición severa, sí, severa, porque es real. Una exposición dura, sí, dura, porque es real. Porque la verdad del pecado es dura, es fuerte. Pero solamente si el pecado, hermano, se comprende por lo que es, se comprende y se aprecia la gracia por lo que es. Hasta ahí por hoy. Permítame orar al Señor y podemos tomar los comentarios o las preguntas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu siervo Moisés, que deletreó estas palabras para nosotros. Gracias que Moisés relató las cosas tal como son. Gracias, Señor, que en medio del quebrantamiento que tú haces, hay un llamado hermoso, lindo y misericordioso de que meditemos sobre nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría y que nos saciemos de tu misericordia y tu verdad. Gracias, Jesucristo, porque ganaste para nosotros, por tu obra, en tu ministerio terrenal, la cruz, la resurrección y tu intercesión actual. Gracias, Jesús, porque tú eres el que nos sacia de gracia y verdad. Es en tu nombre que oramos. Amén y amén.